Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y nos vamos directamente a ver el unboxing de la Hero 11. Pero a estas alturas... Pues sí, resulta que me compré la cámara hace más de 2 semanas, me tardé un poquito en llegar, incluso grabé el unboxing y todo, por aquí lo tenéis. Y justo el día que me llegó, GoPro había lanzado la promoción con el pack de accesorios al mismo precio que hay ahora mismo y que te dejo el link en la descripción. Así que claro, he tenido que devolverla y pedirme otra nueva, pero ya la tengo por aquí, así que empezamos. Bastante bien empaquetada, con la misma caja que si compramos la cámara suelta. Le quitamos esta tira del medio, rompemos un poquito los bordes para arriba y... Sí, creía que me había llegado solo la cámara, te puedes imaginar el cabreo que tenía. Pero no, nos encontramos con la tarjeta microSD SanDisk que viene incluida y sacamos la caja, que cuesta un poco porque viene bastante bien justa. Y nos viene envuelta en este papel marroncito que quitamos inmediatamente y ya empieza a asomar por aquí. Aquí está la nueva GoPro Hero 11 Black con el pack Special Bundle, que es un pelín distinto al que seguramente hayas visto en otros vídeos. Y la verdad es que es una caja muy chula. Cogemos por la parte inferior y quitamos esta tira para poder abrirla. Empujamos un poquito el estuche y tiramos por el otro lado y aquí lo tenemos. El estuche semi-rígido que viene con la Hero 11, que es exactamente igual que el del pack normal. Lo abrimos y aquí lo tenemos, el pack Special Bundle Hero 11. Nada más abrirlo, vemos los papeles que nos avisan de que tenemos que actualizar la cámara, así como unas pegatinas de GoPro, el manual de instrucciones y lo primero que nos llama la atención, como no, es el GoPro Handler. Un pequeño palo flotante con muy buen agarre y muy cómodo. Seguimos sacando y nos encontramos con un tornillo de ajuste, el cable USB-C para cargar tu cámara, otro tornillo de ajuste, tendremos también la correa o ajuste para la cabeza, muy bien plegadito por cierto, una pinza para mochila, el anclaje básico de GoPro, la base curva para cascos y las 2 baterías Enduro, la última versión de las baterías de GoPro que nos va a dar una mayor autonomía y mayor resistencia a temperaturas extremas y que en este pack vienen 2. Y como no, la cámara GoPro 11. Y por cierto, en la caja también nos venía suelta una tarjeta microSD de SanDisk de 32 GB. Y si necesitas una tarjeta, te dejo en la descripción del vídeo mis recomendaciones. Y ya que estás en la descripción, no olvides suscribirte al canal y déjame un like. Y ahora nos vamos a la cámara y le quitamos el papel protector y los protectores de lentes y pantallas. Cogemos la batería Enduro y la tarjeta microSD y abrimos la trampilla del lateral derecho. Está un poco dura al principio, así que no os preocupéis. Y aquí podremos introducir la batería. Mira que los pines estén hacia arriba y la tarjeta microSD que podamos ver las letras. Por cierto, si la tapa de la batería se te ha desanclado, no te preocupes, no se ha roto. Para usar algunos accesorios como el Media Mod necesitas quitarla, así que simplemente vuelve a anclarla. Aquí también tendremos que conectar el cable USB-C que nos viene incluido para cargar la cámara por USB al ordenador o a un Powerbank, porque ambas baterías vienen descargadas. Una vez empieza a cargar se van a encender todos los LED y cuando acaba simplemente se apagan. Quitamos el cable, cerramos bien la trampilla, asegúrate 2 veces por si acaso. Y ahora que ya está cargada, vamos a encenderla. Pulsamos una vez en el botón lateral y lo primero que nos pregunta es que elijamos nuestro idioma. Seleccionamos español. Aceptamos las condiciones y le decimos que sí al GPS y desde aquí nos va a mandar a la app para conectar con nuestra cámara, así que allá nos vamos.
Y en nuestro smartphone, si no te has instalado la app GoPro Quick, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y una vez la tenemos instalada, pulsaremos el botón de añadir con un simbolito de más. A partir de aquí, simplemente seguimos las instrucciones de la propia aplicación y ahora nos va a pedir actualizar el firmware, lo mismo que nos pedía la tarjeta que venía dentro del estuche, así que simplemente le damos a aceptar. Se va a conectar vía Wi-Fi a nuestro smartphone y a partir de aquí comenzará la descarga e instalación del nuevo firmware. Simplemente no apagues ni la cámara ni el smartphone. La cámara va a pitar y se va a apagar un par de veces, pero cuando nos aparece el mensaje de que la instalación ha sido completada, ya la vas a tener actualizada. A partir de aquí ya podremos usar nuestra GoPro al 100%, pero si eres principiante o quieres aprender más sobre la Hero 11, te voy a dejar por aquí la mejor guía para principiantes de la GoPro 11 y, como no, la espectacular comparativa frente a la DJI Action 3. Por último, decirte que si te ha quedado alguna duda, me dejes un comentario y no olvides suscribirte porque vamos camino de los 10.000. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.